Muy buenas tardes. En esta hora pues les estaré leyendo la segunda parte, el segundo capítulo de Una mujer conforme al corazón de Dios. Espero que les guste, sea de su agrado. El título de este segundo capítulo es Un corazón que permanece en la palabra de Dios. El texto bíblico utilizado es Jeremías 17:8, que lee así: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Vamos a así estar leyendo brevemente este capítulo. Dice: la Biblia habla de un tiempo de plantar. Eclesiastés 3:2. Y para Jim, mi esposo, ese tiempo llegó como resultado del gran terremoto de 1994 aquí en el sur de California. Parte de la devastación que experimentamos en nuestro hogar a solo 5 kilómetros del epicentro del terremoto fue la pérdida de la cerca de bloques. Estuvimos por un año viéndonos y saludándonos con nuestros vecinos que están a solo unos pocos pies de distancia, hasta que finalmente disfrutamos la bendición de tener las cercas nuevamente en su lugar. Sin embargo, la cerca era nueva. Era muy deprimente, tan desnuda. La anterior tenía su atractivo, había sido sazonada por la edad, cubierta de enredaderas, hiedras y rosas, las cuales servían como brazos amigables y abrazaban nuestro césped, el patio, la casa y cualquiera que estuvieran por allí disfrutando de su belleza. Su escondida fachada era rígida, pero funcionaba con un apoyo invisible para cosas mucho más hermosas, cosas vivas y florecientes, que añadían fragancia, olor y cierto ambiente a nuestro jardín. Y ahora nos veíamos obligados a comenzar todo de nuevo. Era nuestro turno de plantar. Así que Jim plantó 13 higueras trepadoras, cuya tarea sería suavizar el aspecto tosco de los muros nuevos. 12 de estas plantas comenzaron con destreza a desplegar dedos mágicos que amablemente comenzaron a tomar posesión de la cerca. Una planta, sin embargo, lentamente se marchitó, se encogió, se secó y finalmente murió. El viernes en la tarde, cuando regresaba del trabajo, Jim escogió una planta de reemplazo del semillero. Se cambió de ropas, sacó nuestra pala y se inclinó sobre la higuera muerta, totalmente preparado para comenzar a cavar el terreno y así poner la mata nueva. Pero para su sorpresa, la pala no fue necesaria. Cuando tiró de la planta, se dio con facilidad y la sacó de la tierra. No tenía raíces, aunque la planta había disfrutado de todas las condiciones necesarias sobre la tierra. Le faltaba algo debajo de la superficie. No tenía el sistema vital de raíces para extraer el alimento y la humedad necesarios de la tierra. El caso de nuestro jardín ilustra una verdad espiritual para usted y para mí. A medida que Dios hace crecer en nosotros un corazón de fe, debemos tener devoción para alimentar el sistema de raíces. Las raíces marcan la diferencia en cuanto a la salud de una planta y a su presencia o ausencia de las mismas. Al final se hace evidente a toda persona. La planta crece o se marchita, prospera o muere, da flores o se debilita. La salud de cualquier cosa, ya sea la planta de un jardín o un corazón devoto a Dios, refleja lo que está sucediendo o no está sucediendo debajo de la superficie. Recibir vida de la palabra de Dios. Si Dios ha de ser lo primero en nuestro corazón y la prioridad principal de nuestra vida, tenemos que desarrollar un sistema de raíces que estén profundamente arraigadas en Él. Al igual que una planta que tiene sus raíces escondidas bajo la tierra, usted y yo
fuera de la vista pública y a solas con Dios, debemos recibir de Él todo lo que necesitamos para vivir la vida abundante que ha prometido a sus hijos. Juan 10:10. Tenemos que vivir nuestras vidas cerca de Dios, o sea, escondidas en Él, a medida que buscamos una vida más profunda en Cristo. Hacemos bien en considerar algunos hechos en cuanto a las raíces. Las raíces no se ven. Al igual que una hiedra trepadora o cualquier otra planta, sus raíces espirituales están bajo la superficie, invisibles a los demás. Me refiero a su vida privada, su vida escondida, la vida secreta que usted disfruta con Dios, fuera de la vista del público. Un témpano de hielo flotante ilustra la importancia de lo que está escondido. Cuando Jane y yo estuvimos enseñando en Alaska, un pescador comercial invitó a Jane a salir con él en su bote. José no solo le mostró las águilas, focas y ballenas a Jane, sino que también le llevó cautelosamente alrededor de un témpano de hielo flotante. Le explicó que solo una séptima parte del témpano es visible sobre la superficie y cualquier pescador sabio sabe que no debe acercarse demasiado porque debajo se encuentran las otras 6 partes restantes. Lo que era visible al ojo, solo una fracción de la inmensa masa de hielo, era suficiente como para evocar temor, asombro, miedo y respeto a cualquier marinero. Y eso es lo que usted y yo deseamos para nuestras vidas. Deseamos que lo que las demás personas vean en nuestras vidas, la parte pública, provoque este tipo de asombro. Deseamos que nuestra fortaleza pública sea explicada por lo que está sucediendo en privado entre nosotros y Dios. Si nosotros alimentamos fielmente lo que está bajo la superficie en nuestras vidas, las personas se maravillarán de lo que ven de Dios en nosotros. Pero es tan fácil que usted y yo entendamos todo esto al revés. Es fácil pensar que lo que importa en la vida del cristiano es el tiempo que se pasa en público con más y más personas cada vez. Tal parece que nosotros siempre estamos con gente en el trabajo, en el recinto universitario, en los dormitorios, en los estudios bíblicos, gente con la que vivimos o la de los cursos de discipulado o de compañerismo. Pero la realidad es que cuando mayor sea la proporción de su día, de su vida, que pase escondida en el silencio, en reflexión, en oración, en estudio, en programación y en preparación, mayor será la efectividad, el impacto y el poder de la parte pública de la misma. Como escuché a un líder cristiano decir, usted no puede estar con las personas todo el tiempo y tener un ministerio hacia las personas. El impacto de su ministerio para con las personas estará en directa proporción al tiempo que usted pase alejada de las personas y cerca de Dios. Nuestra efectividad en el Señor requiere de decisiones sabias en cuanto al tiempo. Llevo en la Biblia una cita que me ayuda a tomar decisiones que me permiten dejar un tiempo para desarrollar esta vida subterránea. Nosotros no solo debemos decir no a las cosas que están mal, sino también a las cosas placenteras, que nos benefician y son buenas, pero que estorban y bloquean nuestras grandes obligaciones y nuestra principal tarea. ¿Cuáles son esas cosas placenteras que nos benefician y son buenas? En su caso, nuestra efectividad para con el Señor también implica soledad. En su libro titulado The Greatest Thing in the World, por Henry Drummond, él hizo esta observación: el talento se desarrolla en la soledad. El talento de la oración, de la fe, de la meditación, de ver lo que no se ve, para que nuestras raíces crezcan profundamente en Él. Dios nos llama a separarnos de este mundo. Las raíces son para recibir. ¿Qué sucede cuando usted y yo nos separamos para estar con Dios y en estudio, en oración? Recibimos, extraemos esos alimentos y crecemos. Nos aseguramos que el crecimiento y la salud espiritual.
Cuando pasamos tiempo con Cristo, Él nos suple de la fortaleza y nos anima a buscar sus caminos. Yo llamo a este tiempo con Dios el gran intercambio. Separada del mundo y escondida de la vista pública, intercambiando mis preocupaciones por su fortaleza, mis debilidades por sus soluciones, mis cargas por su libertad, mi frustración por su paz, mi confusión por su calma, mi esperanza por sus promesas, mis aflicciones por su bálsamo de consuelo, mis preguntas por su respuesta, mi confusión por su conocimiento, mi duda por su afirmación, mi nada por lo importante de su ser, lo temporal por lo eterno y lo imposible por lo posible. Puede ver la realidad de este gran intercambio en el retiro anual de mujeres de nuestra iglesia. Mi compañera de cuarto, que mi querida amiga, estaba a cargo de este evento al cual asisten unas 500 mujeres. Karen manejó cada desafío con gracia y puso su genio administrativo a trabajar en cada crisis. Pero noté que mientras se acercaba el momento de comenzar cada sección y el pánico se manifestaba entre las organizadoras que esperaban que las cosas salieran bien, Karen desaparecía. Algunas mujeres entraban corriendo a nuestra habitación sin aliento, transpirando y hechas trizas, las cuales preguntaban: ¿dónde está Karen? Tenemos un problema. Pero ella no aparecía en ninguna parte. En una de esas misteriosas ocasiones, divisé a Karen caminando por el pasillo del hotel con su carpeta de retiro y su Biblia roja en la mano. Ella se había preparado con mucha anticipación para la sesión que se aproximaba. Había revisado con cuidado los planes, el itinerario y los anuncios por última vez, pero sentía la necesidad de una cosa más, un tiempo a solas con Dios. Necesitaba mirar algunas proporciones preciosas de su poderosa palabra y luego poner todo el evento por completo en sus manos por medio de la oración. Una vez que Karen volvía a aparecer luego de su tiempo que buscaba, yo no podía evitar notar el marcado contraste entre ella y las demás. A medida que la ansiedad de las otras mujeres crecía, Karen mostraba la perfecta paz de Dios. A medida que ellas se preocupaban, se angustiaban y dudaban, Karen sabía que todo estaba y estaría bien. Mientras las otras se marchitaban bajo la presión, la fortaleza de Karen, la fortaleza de Dios en ella, brillaba con una luz sobrenatural. Bajo la superficie y alejada del tumulto, había intercambiado sus necesidades por la provisión de Dios. Las raíces son para almacenar. Las raíces sirven como una reserva de lo que necesitamos. Jeremías 17, 7 al 8 nos dice que la persona que confía en el Señor será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Verso 8. Que esta alma confiada cuyas raíces están recogiendo del agua que da vida habrá de mostrar varias cualidades. Primero que todo, no temerá del fuerte calor, incluso cuando los días se conviertan en un largo año de sequía. En vez de eso, soportará el calor con hojas verdes. Verso 8. Las reservas que ella ha almacenado de la palabra de Dios las sostendrá en medio de las difíciles pruebas, sin importar cuánto puedan durar las mismas. También llevará frutos con fidelidad. No cesará de dar frutos incluso en tiempos de sequía. Verso 8. Debido al alimento almacenado proveniente de Dios mismo, será como un árbol de vida, el cual produce a tiempo e incluso fuerza de tiempo en algunas ocasiones. Salmo 1:3. A medida que usted y yo sacamos con regularidad el refrigerio necesario de la palabra de Dios, Él crea en nosotras una reserva de esperanza y fortaleza en Él. Entonces, cuando los tiempos sean difíciles, no estaremos agotadas, no nos secaremos, no nos desintegraremos ni moriremos. No se nos acabará
la gasolina, no tendremos un colapso, ni estaremos exhaustas, ni nos rendiremos. En vez de eso, solamente extenderemos nuestro brazo hacia la reserva escondida de refrigerio y sacaremos de lo que Dios nos ha dado aquello que necesitamos en ese preciso momento. Nosotras podemos ir de poder en poder. Salmo 84:7. Esto es exactamente lo que me sucedió durante la enfermedad de mi suegra. Su hospitalización fue una crisis que retó mi resistencia. Mi esposo, su único hijo, estaba en el extranjero y literalmente incomunicado. A causa de las constantes demandas de esta difícil temporada, no tuve oportunidad de tener momentos formales de quietud. Mientras estaba en pie junto a la cama de Luis, asistiéndole en cada hora, no tenía otra opción más que sacar mis reservas, y encontré almacenado allí, con evidencia de la maravillosa gracia de Dios, encontré fortaleza en muchas escrituras que había memorizado a través de los años. Obtuve energía espiritual de los salmos que leí, estudié y sobre los que oré. En el comienzo de mi tiempo a solas con Dios, a medida que me conectaba con su poder por medio de la oración, experimenté la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardando mi corazón, Filipenses 4:7, y fui fortalecida por el ejemplo de mi Salvador y un grupo de hombres y mujeres en la Biblia que también había extraído lo que necesitaron de parte de Dios. Las raíces profundas en la verdad de Dios son reservas que sin duda se necesitan cuando los tiempos son difíciles. Bueno, hasta aquí voy a dejar esta parte, ya que este capítulo también es un poquito bastante larguito y me quedan como 1, 2, 3, 4 páginas más. Se lo leeré prontamente, esas 4 páginas más. Pero espero que hasta ahora pues este capítulo 2, un corazón que permanece en la palabra de Dios, pues sea de bendición para ustedes y entendamos que tenemos que tener, ¿verdad?, esa confianza en el Señor, que mientras más sea nuestra búsqueda en tiempos difíciles, en tiempos que se avecinan, esas reservas las vamos a poder utilizar, ¿verdad? Y no vamos a sentir ese agotamiento espiritual y no vamos a sentir, ¿verdad?, esa confusión o esa escasez o esa duda, nada, sino porque vamos a tener esa reserva actuando en fe en nuestra vida. Que la palabra del Señor siempre permanezca en nuestro corazón y también en nuestra mente, ¿verdad? Porque es necesario, ¿verdad?, que sean escritas en la tabla de nuestro corazón para que no se nos olviden. Pero para que eso pase, nosotros tenemos que hacer lo consiguiente: estudiar la palabra y permanecer en ella, memorizarla. La palabra nos dice que tenemos que meditar en la palabra del Señor. Tenemos que meditar continuamente en esa palabra, ¿verdad?, hermosa que Dios nos ha dado para nosotros, ¿verdad?, conocerle a Él y estar cerca a Él. Dios le bendiga y seguiré prontamente con la segunda parte del capítulo 2. Gracias.